Hoy hablaremos acerca del factor de carga. Debemos saber que toda fuerza aplicada en una aeronave que intente cambiar su estado de movimiento resultará en una carga sobre la estructura. Esta fuerza la podríamos hablar en términos de aceleración, y cómo esta aceleración tiene un efecto sobre la carga estructural en la aeronave tiene que ver con la primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia. Veamos un ejemplo. Digamos que nos encontramos en vuelo recto y nivelado, lo que significa que todas las fuerzas hacia abajo, principalmente el peso, igualan a todas las fuerzas hacia arriba, principalmente la sustentación. Supongamos que la aeronave sufre un repentino cambio en la sustentación y ésta se incrementa. Por lo tanto, esto causa una aceleración hacia arriba, como la transición de un vuelo recto y nivelado a un ascenso que vimos en el video anterior. Esta aceleración hacia arriba causa un cierto estrés estructural sobre las superficies sustentadoras principalmente, que serían los planos. Sin embargo, los efectos de esta aceleración afectan todos los componentes de la aeronave. Veámoslo desde una perspectiva lateral. En este caso vemos el repentino aumento de la sustentación que causa la aceleración hacia arriba. En este caso la aeronave intenta resistirse a esta aceleración hacia arriba e intenta mantener el vuelo recto y a nivel, lo que conocemos como inercia. Sin embargo, ya que se está provocando una aceleración hacia arriba, esto causa un cierto estrés en la superficie sustentadora. Esta cantidad de aceleración y por lo tanto el estrés estructural que conlleva se puede medir y es conocida como factor de carga o load factor, que hablando en términos de aerodinámica sería la relación entre la sustentación generada con respecto al peso de la aeronave, siendo entonces esta su fórmula. Ya que el factor de carga es el resultado de la relación de dos fuerzas, la sustentación y el peso, este es adimensional. Sin embargo, el factor de carga se mide en términos de Gs, que representan la fuerza ejercida por la gravedad terrestre. Esto significa entonces que un G corresponde a 9,8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una aeronave volando en vuelo recto y nivelado, y digamos que el peso de esta aeronave es de 2000 libras. En este caso, la sustentación generada debe ser de 2000 libras para poder mantener el vuelo a nivel. Si utilizamos entonces la fórmula de sustentación sobre peso para conocer nuestro factor de carga, obtenemos que debemos dividir la sustentación, que en este caso es 2000 libras, sobre el peso, que también es 2000 libras, lo que nos da como resultado un G, es decir que el factor de carga en este caso es de 1. Ya que vimos una explicación básica acerca del factor de carga, debemos ver qué factores generan una carga estructural sobre la aeronave y por lo tanto varía el factor de carga. Una carga estructural en vuelo puede ser sometida a la aeronave por dos condiciones: cargas generadas por maniobras como la que vimos en el ejemplo anterior, y también cargas generadas por ráfagas, que es por cambios de viento. Vamos entonces a continuación a explicar cada una de estas, iniciando por las cargas generadas por maniobras. Una maniobra que se encuentra estrechamente relacionada con el factor de carga es el viraje coordinado a nivel. En este caso, supongamos que tenemos una aeronave con un viraje coordinado a nivel con un ángulo de banqueo de 60 grados. En este caso, el peso de la aeronave es de 2000 libras y siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, la sustentación siempre es perpendicular a los planos. En este caso se encuentra entonces inclinada. Por lo tanto, la podemos dividir en dos componentes, un componente vertical y un componente horizontal. Para poder que la aeronave se mantenga a nivel se requiere que el componente vertical de sustentación sea de 2000 libras, ya que este es el que contrarresta el peso. Sin embargo, ya que el vector de sustentación se encuentra inclinado 60 grados, se requiere que la sustentación efectiva total producida sea de 4000 libras, es decir, el doble. Si utilizamos la fórmula para hallar el factor de carga en esta maniobra, debemos dividir 4000 libras de sustentación efectiva que están siendo producidas sobre el peso de la aeronave, que son 2000 libras. Por lo tanto, obtendríamos 2 Gs. En este caso, el factor de carga en esta maniobra sería de 2. En otras palabras, la estructura de la aeronave estaría soportando 2 veces su peso. Y este incremento en el factor de carga sucede en todos los virajes coordinados a nivel. Sin embargo, depende del ángulo de banqueo. Para poder conocer el factor de carga impuesto en un viraje dependiendo del ángulo de banqueo, podemos utilizar esta fórmula, donde tenemos que el factor de carga es igual a 1 sobre el coseno del ángulo de banqueo. Vamos a analizarlo un poco mejor. Con esto podríamos crear una tabla de factor de carga contra ángulo de banqueo. Utilizando entonces esta fórmula, obtendríamos que a 10 grados de banqueo el factor de carga incrementaría muy poco, sería de 1,01. A 20 grados de banqueo sería de 1,06. A 30 grados de 1,15, a 40 grados de 1,3, a 50 grados de 1,55, a 60 grados, que es el ejemplo anterior, obtendríamos 2, a 70 grados 2,92, a 80 grados 5,76. Si unimos todos estos puntos obtenemos una gráfica exponencial, lo que significa que con 90 grados de banqueo el factor de carga tendería a ser infinito. Por lo tanto, podríamos deducir que un viraje coordinado a nivel con un ángulo de banqueo de 90 grados es imposible.
Ya vimos entonces cómo se relacionan los virajes coordinados a nivel con el factor de carga y su incremento. Veamos otras maniobras que también generan cambios en el factor de carga y por lo tanto en el estrés estructural, como por ejemplo un inicio abrupto de un ascenso. En este caso supongamos que nos encontramos en vuelo recto y a nivel, es decir, que la sustentación igual al peso. En este caso estaríamos en una condición de un G, con el factor de carga igual a 1. Ahora supongamos que tiramos del control del elevador aumentando el ángulo de cabeceo abruptamente. En este caso, el peso se mantiene constante, 2000 libras. Sin embargo, la sustentación aumenta rápidamente, supongamos que a 3000 libras. En este caso, si utilizamos nuestra fórmula para hallar el factor de carga, obtendríamos que 3000 libras de sustentación dividido entre 2000 libras de peso nos da como resultado 1,5 Gs, es decir, que el factor de carga impuesto en esta maniobra es de 1,5 Gs. En otras palabras, la estructura de la aeronave estaría soportando 1,5 veces su peso. Una situación similar ocurre cuando hay una interrupción abrupta en descenso. Supongamos que nos encontramos en descenso, y en este caso, como sabemos, la sustentación tiene valores similares a los que teníamos en vuelo recto y nivelado, como vimos en el video anterior. Es decir, que nos encontramos en una condición de un G, donde el factor de carga es 1. Ahora supongamos que interrumpimos abruptamente el descenso, tirando del control del elevador, aumentando así la actitud de cabeceo. En este caso, el peso se mantiene constante, pero la sustentación cambia rápidamente. En este caso supongamos que a 3000 libras. Si utilizamos la fórmula para el factor de carga, obtenemos nuevamente que tenemos 1,5 Gs, es decir que el factor de carga impuesto durante esta recuperación abrupta de un descenso es de 1,5. Nuevamente, la estructura estaría soportando 1,5 veces el peso de la aeronave. Ya hemos visto entonces cómo algunas maniobras pueden incrementar el factor de carga. Ahora veamos el caso contrario, cuando puede reducirse el factor de carga. Por ejemplo, un inicio abrupto de un descenso. En este caso, supongamos que nos encontramos en vuelo recto y a nivel, y abruptamente empujamos el control del elevador reduciendo la actitud de cabeceo. En este caso el peso se mantiene constante a 2000 libras, sin embargo la sustentación sufre una reducción considerable, en este caso a 1000 libras. Si utilizamos entonces la fórmula de sustentación sobre peso para hallar el factor de carga, obtenemos que 1000 libras de sustentación sobre 2000 libras de peso dan como resultado 0,5 Gs, es decir que en este caso el factor de carga es de 0,5. En otras palabras, la estructura estaría soportando la mitad del peso de la aeronave. Ahora, bajo esta misma condición, si empujamos lo suficiente el control del elevador como para obtener la sustentación igual a 0, es decir, reducir el valor de la sustentación a 0, obtenemos entonces que 0 libras de sustentación sobre 2000 libras de peso dan como resultado 0 Gs, es decir, que el factor de carga es 0. En otras palabras, la aeronave y sus ocupantes experimentarían la condición de gravedad cero, ya que literalmente se encontrarían en caída libre, acelerando a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, hay que recordar que esto es una condición temporal, hasta que se establezca un cierto régimen de descenso y los valores de la sustentación regresen más o menos a los de vuelo recto y a nivel. Ya vimos entonces cómo el factor de carga varía con ciertas maniobras. Veamos ahora cómo varía dependiendo de las ráfagas. En este caso, una ráfaga vertical ascendente. Supongamos que nos encontramos en vuelo recto y a nivel, y a la aeronave la golpea una ráfaga vertical ascendente con una fuerza de 500 libras. En este caso la ráfaga estaría actuando en sentido de la sustentación, es decir que la sustentación total efectiva sería ahora 2500 libras, y si utilizamos la fórmula tendríamos 2500 libras de sustentación efectiva sobre 2000 libras de peso. En este caso obtenemos 1,25 Gs, es decir que el factor de carga impuesto por esta ráfaga es de 1,25 Gs. Con esto podríamos entonces deducir que las ráfagas ascendentes causan un incremento en el valor del factor de carga. Veamos ahora el caso contrario, una ráfaga vertical descendente. En este caso estamos en vuelo recto y a nivel y encontramos una ráfaga descendente de 500 libras. En este caso esta ráfaga estaría actuando en sentido del peso y por lo tanto el peso total efectivo sería ahora 2500 libras. Es decir que si dividimos la sustentación que es 2000 libras sobre el peso efectivo que es 2500 libras, obtendríamos 0,8 Gs, es decir que el factor de carga en este caso sería de 0,8, con lo que podríamos deducir que las ráfagas descendentes generan una reducción del factor de carga. Ya que vimos esto, pasemos ahora a la relación que existe entre el factor de carga y la velocidad de pérdida. El aumento en el factor de carga supone un aumento de la velocidad de pérdida. La velocidad de pérdida certificada, es decir la que aparece en el manual, es aquella a la cual la aeronave alcanza el ángulo de ataque crítico con el peso máximo de despegue en la condición de un G, es decir con un factor de carga de 1.
Sin embargo, al soportar un factor de carga mayor a 1, la aeronave alcanza el ángulo de ataque crítico a mayor velocidad. La velocidad de pérdida aumenta en proporción a la raíz cuadrada del factor de carga impuesto, siendo entonces esta su fórmula. Vamos a poner un ejemplo. En este caso supongamos que estamos en una aeronave cuya velocidad de pérdida certificada, es decir, la BS, es de 44 nudos. Y vamos a crear una tabla de factor de carga contra velocidad de pérdida. En este caso, con un factor de carga de 1, la velocidad de pérdida sería de 44 nudos, ya que es la velocidad certificada. Sin embargo, para poder conocer la velocidad de pérdida con un factor de carga de 2, deberíamos utilizar esta fórmula. Entonces tendríamos la velocidad de pérdida certificada, es decir, 44, por la raíz cuadrada del factor de carga que está impuesto, en este caso 2 gravedades, lo que nos da como resultado 62, es decir que la velocidad de pérdida con un factor de carga de 2 sería de 62 nudos. Y lo mismo podríamos hacer para conocer la velocidad de pérdida con un factor de carga de 3. En este caso, como pueden ver, la ecuación nos da un resultado de 76. Es decir que la velocidad de pérdida con un factor de carga de 3 sería de 76 nudos. Si el factor de carga fuera de 4, nuestra velocidad de pérdida aumentaría a 88 nudos, es decir, el doble de la velocidad certificada. Y finalmente, si obtenemos un factor de carga de 5, la velocidad de pérdida incrementa hasta 98 nudos. Teniendo entonces en cuenta esta fórmula, podríamos realizar una tabla de factor de carga contra un incremento de velocidad de pérdida en porcentaje. En este caso, con un factor de carga de 1, el incremento sería del 0%, ya que la velocidad de pérdida sería la velocidad de pérdida certificada. Sin embargo, con un factor de carga de 2, el incremento en la velocidad de pérdida sería del 40,9%. Con un factor de carga de 3, el incremento sería del 72,7% y finalmente, con un factor de carga de 4, el incremento sería del 100%, algo que se debe tener en cuenta mientras se realizan ciertas maniobras. Así que vamos a ejemplificar este aumento en la velocidad de pérdida en una maniobra. Supongamos un viraje coordinado a nivel, nuevamente con un ángulo de banqueo de 60 grados. Aquí, como vimos en el ejemplo anterior, obtenemos 2 gravedades, es decir que el factor de carga es de 2. Suponiendo entonces que la velocidad de pérdida certificada de esta aeronave es de 44 nudos, utilizaríamos entonces la fórmula multiplicando la velocidad de pérdida certificada 44 por la raíz cuadrada del factor de carga que está impuesto, en este caso 2. Lo que nos da como resultado una velocidad de pérdida de 62 nudos durante esta maniobra. Ya que vimos qué relación tiene el factor de carga con la velocidad de pérdida, veamos el factor de carga límite, que responde a la pregunta ¿qué tan fuerte debe ser la estructura de un avión? La estructura de una aeronave está certificada para experimentar cierto factor de carga sin sufrir daños, ya que entre mayor sea el factor de carga, más fuerte debe ser la estructura para soportarlo. La información acerca del factor de carga límite de una aeronave en específico se encuentra en el manual de la aeronave, ya sea la FM o el POH. Vamos a poner un ejemplo. En este caso supongamos que tenemos una aeronave cuyo factor de carga límite es 2G. Esto significa que todos los componentes estructurales de la aeronave deben estar certificados para resistir el doble del peso de la aeronave sin sufrir daños. Es decir, que si la aeronave pesa 2000 libras, la estructura debe ser capaz de soportar 4000 libras sin sufrir daños. Y aunque lo más lógico sería pensar que la estructura que debe ser capaz de soportar estas 4000 libras son los planos, por ejemplo, no siempre es así. Veamos por qué. Aquí tenemos una aeronave donde se encuentra un pasajero con un peso de 160 libras y en la bodega se encuentra una caja que pesa 50 libras. Supongamos que en un momento dado del vuelo, la aeronave se encuentra expuesta a 3G, es decir, con un factor de carga de 3. En este caso, el pasajero ahora pesaría 480 libras, y la silla debería entonces poder soportar 480 libras. Al igual que sucede con la caja que se encuentra en la bodega, en este caso esta pesaría ahora 150 libras, es decir que el piso de la bodega también debe resistir 150 libras sin tener daño estructural. Por lo tanto, podríamos deducir que no solamente la estructura como sustentadora como los planos son los que deben resistir, sino todos los componentes de la aeronave deben soportar el factor de carga límite certificado. Ya que vimos esto, pasemos con las categorías. En este caso, las aeronaves normalmente se clasifican en 4 categorías dependiendo del factor de carga que puedan soportar. Tenemos la categoría normal, cuyo factor de carga límite es de más 3,8 y también tiene un factor de carga límite negativo, que es menos 1,52. La categoría utilitaria tiene como factor de carga límite positivo más 4,4 y como límite negativo menos 1,76. La categoría acrobática tiene como límite más 6,0 y como límite inferior menos 3,0. Y finalmente la categoría de transporte depende de la regulación donde fue aprobada la aeronave. Normalmente se encuentra entre menos 1 y más 2,5 Gs.
Se debe tener en cuenta que estos valores de certificación se refieren a los ejercidos con el peso máximo de despegue certificado y en configuración limpia, ya que la extensión de flaps, tren de aterrizaje u otros dispositivos puede cambiar los valores del factor de carga límite. Por ejemplo, una aeronave con los flaps extendidos podría no soportar tanto factor de carga como lo podría hacer con los flaps retraídos. Adicionalmente, algunas regulaciones exigen que la aeronave soporte 1,5 veces el factor de carga límite sin falla estructural total. Pero ahora queda una pregunta: ¿cómo sabemos cuánto factor de carga está siendo ejercido sobre una aeronave en un momento dado rápidamente? Esto se realiza por medio de un acelerómetro. Algunas aeronaves, especialmente las dispuestas para maniobras acrobáticas, cuentan con un acelerómetro. Este mide la aceleración en términos de Gs, por lo tanto indica el factor de carga impuesto en un momento dado. Sin embargo, en aeronaves no equipadas con este instrumento se requiere la habilidad del piloto para juzgar el factor de carga impuesto para evitar así sobrepasar los límites. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor el factor de carga, sus definiciones y sus límites. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que trataran los videos.